Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM a este curso que se llama el Protocolo Minnesota, Estándares en la Investigación de Muertes Ilícitas o de Sospecha de Desaparición. Estamos muy contentas y contentos de poder generar este espacio, esperando que la información que podamos proporcionar el día de hoy sea de utilidad y pueda como colaborar de alguna manera. El día de hoy vamos a dar seguimiento a la mesa de discusión. El día de ayer estuvimos inaugurando este evento y estuvimos platicando un poco sobre el protocolo de Minnesota, los objetivos que este tiene, los principios con los que se rige, que son estos de prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia, sobre el marco jurídico y los deberes éticos de las personas que participan en ese evento, en esta práctica. Y el día de hoy vamos a dar continuidad a estas actividades y en este módulo 2 hablaremos sobre la investigación y entrevista de testigos y después vamos a hablar sobre la recolección y preservación de pruebas y tomas de muestras biológicas, no biológicas, digitales y otras. Entonces, vamos a dar inicio a esta primera mesa en donde haremos la presentación de cada uno de nuestras personas ponentes. Voy a darles la palabra y les iré presentando con su currículum para que después demos paso a su presentación y al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Les sugerimos que puedan colocar sus preguntas en el recuadro justamente que se encuentra acá en las herramientas donde está señalado para preguntas y respuestas, de tal manera que podamos irlas condensando de la mejor manera. Bueno, sin más, voy a presentar a Gilberto Santarrita Tamés, que va a ser quien inicie esta mesa. Él es doctor en Derecho Penal y Procesal por la Universidad de Sevilla y licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Fue asesor penal del grupo de expertos del GEI para el caso Ayotzinapa en 2015, integrante de la comisión redactora del Código Penal Nacional del 2017 y es profesor investigador en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Bienvenido, Gilberto. Muchísimas gracias, Anaí. Buenas tardes a todas y a todos. Comienzo entonces, Anaí. Muchas gracias. Bueno, queridas amigos, queridos amigos, queridas amigas, pues miren, yo lo que les quiero hablar más que hablarles un poco del protocolo es comentarles algunos aspectos que tienen relación con el protocolo, pero que están más bien encaminados, enfilados hacia qué es el proceso penal acusatorio en la actualidad. ¿No? Como ustedes saben, pues sin el Código Nacional de Procedimientos Penales no hay donde embone el protocolo, porque pues el protocolo es para las actuaciones de las y los funcionarios que tienen que ver precisamente en la investigación de muertes violentas o que se presuponen están vinculadas a la desaparición forzada o a las muertes ilícitas, ¿no? Miren, yo les voy a hablar unos minutos de forma únicamente muy introductoria de cómo funciona el sistema penal actual, ¿no? Miren, a partir del año 2016 en todo el país, como ustedes lo saben, se implementó el sistema penal acusatorio. ¿No? El sistema penal acusatorio, reformándose la Constitución, sobre todo para esta charla, el artículo que nos interesa, pues es el artículo 20. El artículo 20, apartado A, que contiene los principios que rigen el sistema penal acusatorio. El principio que más caracteriza a este nuevo sistema de corte o de cuño, más bien de tipo americano, anglosajón, etcétera, es el principio de contradicción contenido en el artículo 20. El principio de contradicción nos dice la literatura jurídica, implica que las partes puedan presentar las pruebas que consideren
y la contraparte pueda controvertirlas. Es decir, si yo presento, por ejemplo, un dictamen pericial sobre un cadáver, la otra parte también puede presentar un dictamen pericial sobre un cadáver. Si yo presento un testigo, la otra parte no solamente puede interrogar a mi testigo y contrainterrogarlo, sino también puede presentar a sus propios testigos. ¿Sí? Entonces, el principio de contradicción rompe con la actuación pues monopólica en la investigación del Ministerio Público y en la parte inquisitiva del sistema anterior. ¿Y cómo funciona este sistema, nuestro nuevo sistema penal acusatorio? Que aunque en los años no suene tan nuevo, pues ya que ya han pasado algunos años desde el 2016, pues sigue siendo para los tiempos de las reformas legales y para los cambios en las ciencias sociales, pues un tiempo todavía corto. La gran importancia, la gran innovación del sistema penal acusatorio y que tiene relación con el protocolo de Minnesota es que la investigación a cargo del Ministerio Público va a estar siendo supervisada por el juez de control. El juez de control es un funcionario importantísimo en el sistema penal acusatorio que va a autorizar determinados actos de investigación que pueden conculcar o que pueden poner en entredicho los derechos humanos. Por ejemplo, una orden de cateo, una exhumación de cadáver, por ejemplo, eh, eh, la toma de muestras biológicas, entre otras, ¿no? De tal manera que el Ministerio Público ya no puede ir por una cuerda separada a la función jurisdiccional e irse por la libre, si me permiten el término. En el antiguo sistema uno presentaba la denuncia o la querella y el Ministerio Público veía lo que hacía, investigaba como quería, sin que nadie le supervisara. Ahora no. Ahora, si yo detecto, por ejemplo, una mala práctica por parte del Ministerio Público, si no me quiere dar acceso al expediente, si está violentando mis derechos como víctima o como familiar víctima de segundo grado de la persona que fue asesinada o que se presume sufrió una muerte ilícita, yo puedo acudir ante el juez de control para clamar justicia, para pedir que se remiende esta actuación defectuosa del agente del Ministerio Público. La investigación, se presenta la denuncia o la querella, se abre la investigación es la investigación inicial y la investigación complementaria, y en medio tenemos la audiencia inicial. La audiencia inicial es donde se imputa a la persona el cargo del que se le acusa, digámoslo en sentido muy amplio, ¿no? Se le leen los derechos a la persona, se le da la oportunidad de declarar, se debate sobre las medidas cautelares y finalmente se decide si se dicta o no un auto de vinculación a proceso. Después viene la etapa intermedia, también ante el juez de control. La etapa intermedia consiste en una cuestión de depuración de los hechos y de las pruebas para preparar el debate de juicio oral. El debate de juicio oral que se lleva ante un tribunal de enjuiciamiento. Y es en el tribunal de juicio oral donde se van a presentar los alegatos de apertura, se van a desahogar las pruebas y se van a esgrimir los alegatos de clausura. Posteriormente habrá una audiencia de fallo y de dictado de sentencia, ¿no? Y entonces podemos decir que ha concluido en una primera parte el proceso penal. Faltaría la etapa de ejecución, la segunda instancia y seguramente, según la práctica del litigio más autorizada, los juicios de amparo. Los juicios de amparo que corren no como un recurso aparte, sino como un juicio totalmente diferente. Ahora, es muy importante que como personas interesadas en potenciales muertes ilícitas, conozcamos los derechos de las víctimas, ¿no? La víctima tiene una serie de derechos consagrados en los tratados internacionales
y en la Constitución en el apartado C de nuestra Carta Magna. Eh, de hecho, el principal derecho al que tenemos como víctima acceso es precisamente el de la información. La información de cómo va nuestra investigación, cómo va el desarrollo de las pesquisas y en todo momento tener acceso al expediente. También, naturalmente, tenemos un derecho a la reparación del daño, pero no solamente a lo que conoceríamos comúnmente como una indemnización por daños y perjuicios, sino que es una reparación integral del daño, que comprende tanto el daño económico como el daño moral, incluso reparaciones vinculadas al honor de la víctima que se pueden reclamar en juicio. Otro derecho que tiene la víctima es participar activamente en el proceso. Puede participar a través de un asesor jurídico de la víctima o puede participar también a través de ella misma aportando pruebas, presentando alegatos, etcétera. ¿Sí? De tal manera, de tal manera, eh, que estos derechos de la víctima deberán estar vigentes en todo momento procesal, queridas y queridos amigos, desde el momento en que se presenta la denuncia o la querella hasta la etapa de ejecución de sentencia, de tal suerte que la Constitución y las leyes de víctimas, la Ley General de Víctimas, por ejemplo, o la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, protege en todo momento con un halo a, a la víctima, ya sea un familiar, una pareja, un amigo, etcétera, o a la víctima directa, que aquí, como estamos hablando de muertes ilícitas, pues la víctima directa pues no estaría, digamos, presente por evidentes razones naturales. Sin embargo, es importante que ustedes tengan muy en cuenta que el Ministerio Público ya no puede hacer lo que hacía en otros momentos. Ahora está bajo la vigilancia y supervisión del juez de control. Hay un juez de control que le toca por turno, de acuerdo a cómo marcha la investigación, y por supuesto que se puede tener acceso a él. El juez de control es garante de la investigación y del proceso. Por eso también se le denomina en otras latitudes jurídicas como juez de garantía, ¿no? El juez de garantía, además de autorizar los actos de investigación que pueden ser peligrosos en materia de derechos humanos, como ya les decía, la exhumación de cadáver, la orden de cateo, la toma de muestras biológicas, etcétera, es el encargado de otros actos procesales muy delicados. Por ejemplo, el dictado del auto de vinculación a proceso y en un momento anterior, a solicitud del Ministerio Público, el libramiento o no de la correspondiente orden de aprehensión. ¿Sí? De tal manera que la figura del juez de control es una de las grandes innovaciones en el sistema penal acusatorio. Entonces, recapitulando, tendríamos la investigación, que es una investigación inicial y complementaria. En medio, tendríamos la audiencia inicial ante el juez de control. Terminando la investigación complementaria, tenemos la etapa intermedia o de preparación a juicio y finalmente la etapa de desahogo o de enjuiciamiento ante el tribunal de enjuiciamiento. Posteriormente tenemos la etapa de ejecución, que es un poco diferente y que, bueno, escapa un poco a los fines de estos breves minutos que tengo para compartir con ustedes estas ideas muy generales, ¿no? Veía una pregunta que es que esto que estoy diciendo siempre aplica siempre y cuando se tenga un juicio, ¿no? Claro, siempre y cuando estemos en presencia de una cuestión jurisdiccional donde haya intereses jurídicos. ¿Qué pasa si no se pide la reparación del daño en el juicio? ¿Se puede hacer después del juicio? Sí, efectivamente, hay otras formas para poder llevar a cabo mediante un incidente, un incidente de reparación del daño, ¿no? De tal manera que
no se puede sujetar un derecho humano tan importante como la reparación del daño a un tema procesal, ¿no? Además de que quedan expeditas las vías civiles para la correspondiente reparación del daño por daños y perjuicios, ¿sí? Entonces, Anaí, pues yo dejo los micrófonos hasta aquí. Yo te agradezco muchísimo la invitación a Denise y estoy abierto a cualquier tipo de pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gilberto. Seguramente en el transcurso de la charla irán saliendo más preguntas y te pediremos que nos ayudes como a resolverlas. Ahora le voy a dar la palabra a José Pablo Baraybar. Lo voy a presentar. José Pablo Baraybar es antropólogo forense peruano. Trabaja desde hace más de 30 años como experto para Naciones Unidas, el Sistema Interamericano, para Perú y actualmente es como coordinador forense para el Comité Internacional de la Cruz Roja en México y América Central. Es autor de varios artículos científicos y algunos libros y más recientemente de su primera novela, Las partes del todo, de Editorial Planeta. Recibió el premio ONU 21 en 2006 por su labor en la creación de la Oficina de Personas Desaparecidas y Ciencias Forenses en Kosovo y el premio Judith Lee Stronach en 2011 por el Centro para la Justicia y Rendición de Cuentas, el CEJA. José Pablo es fundador y durante varios años director ejecutivo del equipo peruano de antropología forense, el EPAF, y durante su experiencia profesional, que abarca todos los continentes, se incluyen temas como el genocidio, la desaparición forzada de personas y otros crímenes de lesa humanidad. Pues bienvenido, José Pablo, y te dejo en los micrófonos. Gracias, Anaí, y buenas tardes a todos y todas. Eh, yo he preparado una pequeña presentación, a ver si logro hacer que funcione. Bueno, entonces creo que la presentación cortita que he presentado, que he preparado, básicamente es un muy buen complemento a lo que Gilberto ha dicho, y debo decir que lo ha dicho de manera muy clara, pero muy clara, y me gusta mucho. Me gusta mucho esa claridad. Y creo que quisiera concentrarme básicamente un poquito en el cómo de la investigación, más que en el qué, ya que el protocolo de Minnesota es una herramienta muy útil para prescribir o para indicar lo que se debe hacer, ¿no es cierto? Pero una de las cosas que he visto aquí en México, en todo caso, es el tema del cómo. Es decir, el cómo llegamos básicamente a una investigación. Claramente el protocolo es un protocolo, no es tampoco una receta exhaustiva sobre cada paso a tomar, aunque hay muchos pasos descritos, pero hay una parte del cómo que es un poquito más compleja y tal vez hasta más elemental que no siempre la tomamos, como se llama, en cuenta. Y quisiera ver cómo podemos articular o analizar informaciones que se refieran, por ejemplo, a la desaparición de personas, un tema que aqueja a México como tantos otros países. Entonces, creo que a cualquier persona que nos esté básicamente viendo, creo que la imagen a la derecha es la más común. Todos nuestros sistemas que han pasado, digamos, o transitado a un sistema penal acusatorio todavía en gran medida se basan en procesos documentados en papel. Tenemos muchos papeles. Cuando van a un juicio de cualquier tipo, todos llegan con expedientes, cajas, grandes volúmenes de papel. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos extraer, ¿no es cierto?, información que sea relevante de fuentes diversas que generalmente están en papel? Por ejemplo, las entrevistas a testigos, del cual el protocolo básicamente también da recomendaciones muy pertinentes, dan recomendaciones muy pertinentes. Se refiere, por ejemplo, a relatos de tipo literario. Es decir, si yo entrevisto a una persona, no le estoy haciendo un interrogatorio, no estoy haciendo una entrevista necesariamente estructurada, pues una entrevista semiestructurada. Puede ser que la persona se sienta mejor
refiriéndose también a ciertos elementos que no están dentro de mis preguntas, que pueda añadir anécdotas, que pueda añadir otro tipo de cosas, básicamente, que no estén siendo contempladas y que son muy importantes para mí, pero la pregunta es cómo las extraigo, ¿no es cierto? Eh, puede que tenga sábanas de llamadas, puede que tenga coordenadas, nombres de lugares, cualquier otro tipo de cosas. Es una lista no exhaustiva. La pregunta es con qué me quedo y con qué no. ¿No es cierto? ¿Cómo descubro qué necesito y para qué? Porque claro, podemos hablar mucho de investigaciones efectivas, pero la pregunta es cómo investigo, más aún cuando lo que tengo a mi alcance o a mi disposición son montones de papeles, porque ciertamente la entrevista o lo que fuera, ¿verdad? Impresa, puesta en una carpeta o lo que fuera, o iré armando mi carpeta con muchos tipos de cosas, ¿no? Fotocopias, retazos de cosas diversas. Entonces quería ver un poquito este asunto. Entonces, la primera, la primera cosa que diría yo es cómo asociar y articular, ¿no es cierto? Entonces, cómo mantener la integridad de las partes más que dividir las partes en tantísimas otras partes. Supongamos que tenemos básicamente un hecho que involucra 10 personas, pero supongamos también que yo tengo a 10 investigadores, que cada uno de ellos realiza sus propias entrevistas, acopia sus propias evidencias, pero ninguno articula los hallazgos con los del otro. Es decir, ninguno habla con el otro, ninguno se pone de acuerdo con el otro, ¿cierto? Y en este caso, lo que tendremos al final serán 10 carpetas, ¿no es cierto? O 10 archivos de 10 personas que en realidad son parte de un mismo evento, pero que la estamos viendo como 10 eventos distintos o 10 casos distintos. Entonces, la probabilidad que un caso por el estilo, con tal complejidad, y ustedes más que yo conocerán muchos, que este caso llegue a alguna parte, que esta parte, me refiero, llegue a un juicio, por ejemplo, va a ser bien complejo. Va a ser extremadamente complejo. Puede ser básicamente que la investigación se atore, ¿no es cierto? O no lleve a ninguna parte, porque uno de los 10 casos, pues no avanzó tanto como otros, pero como no se articula otro, puede que diga, los pongo a un costadito esperando a ver si hay más información que llegue a esto. ¿Cómo podemos extraer información de diversos tipos de fuentes, como pueden ser testimonios o pueden ser noticias o lo que fuera? Entonces, por ejemplo, ¿todo lo que vemos o leemos sirve acaso? Claramente no. En el ejemplo de la izquierda, es un testimonio obviamente falso, donde he anotado en rojo elementos que nos pueden servir básicamente para saber el quién, el dónde, el con quién, el qué, el cómo. Mientras puede haber información que he colocado en amarillo, ¿no es cierto?, que no sea relevante para responder las mismas preguntas. Entonces, no es que yo tomo ese testimonio, lo imprimo en la carpeta, porque es simplemente más papel. Y puede que este testimonio sea mucho más largo que una página, sea muchísimas páginas, y no todo lo que está dentro básicamente me sirve. De la misma forma, podría haber un recorte de prensa en los cuales he subrayado en rojo simplemente los elementos que me sirven para responder a esas preguntas. No todo lo que está escrito ahí, no la fotito de referencia me va a servir, y simplemente tengo que ver cómo extraer esta información de ahí. Y puede, en efecto, que no todo sirva, ¿no es cierto? Que haya cosas que sirven o que sirven más que otras. Pero ¿cómo hago este triaje, esta selección, ¿no es cierto? ¿Y qué hago con ella principalmente? Supongamos, en este caso, que yo tengo nuevamente una cantidad de información en muchas carpetas, ¿no es cierto? Y llego a la conclusión que este grupo de personas, ¿no es cierto?, desapareció básicamente en el rango de un día o un día de promedio. Unas aparecieron muertas, que están básicamente en estos diamantes verdes, y otras siguen desaparecidas, ¿ok? Las que son en color mostaza. Todas estudiaban en la misma universidad. Todas eran miembros de diversas asociaciones universitarias de la misma casa de estudios. Entonces, imaginémonos que cada nombre que aparece ahí es parte de una carpeta fiscal.
pero es obvio que hay un montón de vínculos entre esas personas, para empezar, en relación a la casa de estudio y en relación a la membresía a diversas asociaciones dentro de la misma casa de estudios. Yo podría hacer dos cosas. Una es dividir los casos, como dije anteriormente, y le doy una a cada investigador que no se hablan entre ellos, y nunca sabré básicamente que todo esto es parte de lo mismo, ¿no es cierto? O podré articularlo en una sola cosa. Pero para articularlo, no me bastará a mí saber qué cosa decía el testimonio número 1, porque cuando llegue el testimonio número 3 o 4, ya no me acordaré exactamente qué decía el número 1. Y si es que ese se relaciona con el 7, o si el 10 se relaciona con el 2, y así podría ir. Esta manera, lo que están viendo acá, es una visualización, por ejemplo, de esos datos de una manera diferente. Los puntitos, ¿no es cierto? Los que llamaremos nodos son básicamente las personas muertas o desaparecidas, o que fueron desaparecidas en algún momento y aparecieron muertas después, y las líneas son las relaciones que tienen básicamente con la misma casa de estudios o con diferentes asociaciones estudiantiles dentro de esa casa de estudios. Esta sería una manera, por ejemplo, práctica de sistematizar la información, más que tomar, no sé, un papelito e ir transcribiendo mis notas en cada lugar, porque llegará un momento, y en mi caso particular, yo ni siquiera entiendo lo que escribo, que será bastante complicado, básicamente, de llegar a ningún tipo de conclusión para elaborarlo en otra cosa, ¿no? Supongamos también que recibo otro tipo de datos, las famosas sábanas de llamadas. Y las sábanas de llamadas básicamente son una cosa bastante común. Claramente acá he bloqueado una cantidad de datos importantes, pero lo más importante en este caso es que esos pequeños pines de color naranja o de color azul indican una línea de tiempo que empieza básicamente de izquierda a derecha, es decir, las llamadas realizadas por una persona X en función a las antenas, básicamente, que se conectaban, al cual ese teléfono se conectaba. Y las azules y la morada pertenecen a una segunda persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las sábanas de llamadas nos dicen solamente en qué momento hay un tráfico de información, sea llamadas, datos o lo que fuera, en función a una o más de una antena telefónica. Una antena telefónica tiene un rango en particular, ¿no es cierto? Un rango que cubre, que los ven aquí básicamente en esa suerte de abanicos que ven ahí. Cada abanico parte de una antena y cubre un rango determinado. Pero donde ven ese círculo naranja, es básicamente el lugar o la zona, ¿no es cierto?, donde todas las antenas y las llamadas que tenemos en función a esas antenas se interceptan. En otras palabras, si queremos saber cuál es la zona en la cual las últimas llamadas de las personas que estamos buscando se dio, tendría que ser en ese círculo, y no, por ejemplo, alrededor de las antenas propiamente dichas, porque las antenas propiamente dichas no quieren decir absolutamente nada. Cada una de ellas simplemente retransmite una cantidad de datos. Esa sería otra manera de poder asociar, ¿no es cierto?, datos que vienen en una sábana de llamadas, que es una hoja Excel gigantesca llena de números y de horas y de coordenadas y de cosas por el estilo. Pero había que transformarlas y convertirlas a otra cosa, como en este caso, un mapa en el cual podamos medir básicamente coordenadas, indicar la posición de cada teléfono, de cada antena, con una hora determinada y el nombre de la persona en particular. Esa sería nuevamente otra forma de aproximarse al problema. Supongamos también que nosotros tenemos una cantidad básicamente de víctimas, ¿no es cierto?, y una cantidad de nombres. Entonces, este es un caso que no tiene nada que ver con México, pero que sería básicamente importante. A nosotros nos dicen, estamos buscando a un grupo de 33 personas, pero luego nos empieza a llegar muchísima información por correo, por WhatsApp, por llamadas telefónicas, y nos daban nombres, ¿ok?, que son básicamente los nombres que ven en la parte derecha del cuadro oscuro que ven ahí. Y los nombres se parecían, ¿ok?, entre sí, pero no sabíamos si eran personas, si era la misma persona o eran personas homónimas o lo que fuera, y nos daban más nombres, y llegamos a tener como 90 nombres.
pero buscamos solamente 33 personas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo saber, no es cierto?, si es que estos nombres pertenecen a la misma persona, si son apodos, lo que fuera. Tuvimos básicamente que realizar una comparación utilizando algoritmos. Un algoritmo es una operación matemática que te ayuda a resolver un problema. En este caso, es básicamente comparar nombres que se parecen o no se parecen tanto para tratar de extraer de ahí un valor numérico que nos diga, no sé, de una escala de 1 a 100, el número que esté más cercano a 100 quiere decir que son muy parecidos y más cercano a 0 que son muy diferentes. Y en base a esto logramos crear una lista de identidades únicas o de nombres únicos, que es la lista que ven en el lado izquierdo del cuadro oscuro, básicamente, que correspondía en efecto a este número de personas que estábamos buscando. Pero esto no es algo que podemos hacerlo nuevamente a mano, entendiendo que esta información está llegando de maneras diferentes, de fuentes diferentes y en formatos diferentes. De la misma forma, ¿cierto? Aquí utilizamos ese sistema básicamente de visualización de redes, que es lo que están viendo ustedes ahí, para poder volcar la información de estos nombres que ya tenemos y las relaciones de las personas que llevan esos nombres entre ellas. Uno era el primo de no sé quién, el otro era el papá de no sé quién, el otro era hermano, el otro era amigo, vecino, lo que fuera. Cada icono de estas figuritas que ven ahí, esos triangulitos, esas elipses de colores, básicamente representa el tipo de persona que estamos buscando. Si uno es un testigo que nos llamó por teléfono a darnos información, si uno es un familiar buscando a alguien, etc. Y las demás, esas elipses medias grises, son principalmente las víctimas que teníamos en esta lista. Pero nuevamente, ¿cómo haríamos nosotros para poder articular esto si estamos hablando de 33 personas con información que viene de muchos tipos de fuentes, básicamente? ¿Será la memoria suficiente para saber qué decía el testimonio 5 y el 27 y cómo se relacionaba? Claramente no es posible. Pero es importante igualmente utilizar medios, ¿ok? Medios que nos permitan sistematizar, analizar y asociar grandes cantidades de información. En otras palabras, el lápiz y papel puede servir básicamente para una cantidad de casos restringida. Y ustedes me dirán, bueno, ya hemos ido más allá del lápiz y papel, ahora podemos usar básicamente, no sé, Excel. El problema es que Excel o el lápiz y papel van a poderte dejar hacer muchas cosas, pero no otras. Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, un sistema que utilizamos para hacer estos gráficos que les mostré anteriormente, donde yo puedo seguir agregando información cada vez que la tengo. Tengo que sacarla del papel para pasarla básicamente a ese sistema que me permita crear esas asociaciones y visualizarlas. Y decir, oye, mira, tal vez me falta ir a hablar con no sé quién porque veo que esta persona estaba relacionada con aquello. Entonces, algunas conclusiones, hay muchas más, pero valdría la pena mencionarlas. Entonces, para reconstruir retrospectivamente lo que ocurrió, porque todo caso se examina hacia atrás, ¿no es cierto?, es necesario poder acopiar, seleccionar, asociar y analizar diversas fuentes de información que nos permitan poner a prueba diversos tipos de hipótesis. En otras palabras, cualquier tipo de investigación no se puede basar en una hipótesis, sino en múltiples hipótesis. Algunas serán aceptadas, otras desechadas, dependiendo de cómo vayamos avanzando. Y veremos luego cómo algunas se asocian a otras y se convierten en una sola. Pero lo más importante es que la fragmentación es el enemigo de la investigación. Porque sea artificialmente o por razones procedimentales, básicamente de que así hemos hecho siempre las cosas o esa es la manera como lo hacemos, segmentamos cosas que en realidad son parte de algo, que son un todo, y al final lo terminamos cortando, como las 10 personas dentro de un evento, que en realidad eran un solo evento y los hemos convertido en 10 básicamente eventos separados. Entonces, los procesos de investigación y por ende de búsqueda de personas desaparecidas tiene como objetivo determinar más allá de duda razonable la suerte de la persona, y esto implica el cuerpo, la suerte es vivo o muerto. Requerimos, en un caso ideal, poder recuperar a la persona físicamente hablando y también su paradero,
que son las circunstancias que definen su suerte, ¿no es cierto? En otras palabras, no se trata simplemente de buscar cuerpos para después tratar de entender a quién pertenecen, sino es tratar de saber a quién estamos buscando y hallar el cuerpo. Es una lógica parecida, pero muy diferente. Gracias. Muchas gracias por la exposición. Creo que ha generado mucho interés sobre todo este procesamiento de la información y me quedo con esta frase de la fragmentación en la investigación es algo que impide que se investiguen diferentes líneas, diferentes aspectos que pueden ser muy importantes. A las personas del auditorio les pedimos por favor que nos vayan haciendo llegar sus preguntas. No se preocupen, al término de la siguiente ponencia daremos un espacio para que quienes nos acompañan compartiendo la información puedan ir dando respuesta a cada una de sus inquietudes. Y bueno, dicho esto, le voy a dar ahora la palabra a Denise González Núñez. Me voy a permitir hacer una presentación de ella. Ella es maestra en Derecho por la Universidad de Harvard y maestra en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Oxford. Es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Políticas Públicas por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derechos Humanos con 15 años de experiencia, incluyendo la documentación de violaciones graves a derechos humanos, el diseño e implementación de estrategias de incidencia y la asistencia técnica a víctimas y autoridades. Denise, te dejo el micrófono. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Anaí. Les estoy ya compartiendo mi pantalla. Y bueno, pues yo les voy a platicar sobre las entrevistas, de acuerdo a lo que señala el protocolo de Minnesota. Ya Gilberto amablemente nos hizo como una descripción rápida, ¿no?, del panorama de la investigación del proceso penal, cómo funciona en México. Y ya José Pablo nos hablaba sobre estos cómo, ¿no?, de la investigación. Sabiendo pues que la investigación es un proceso continuo de recolección y revisión de información de muy diversas fuentes, como ya lo señalaba José Pablo, y pues que bueno, imponen el reto de discriminar información, de conseguir nueva información a partir de la que tenemos, y así sucesivamente, en torno a una serie de datos, como pueden ser personas, lugares, momentos específicos, etc. Una parte importante del proceso de investigación pues tiene que ver con la identificación de personas que sepan algo sobre los hechos que estamos investigando, que pueden ser, como sabemos, ¿no?, el enfoque de este curso, muertes potencialmente ilícitas o desaparición de personas. Aquí la premisa básica, esto es el deber ser, ustedes tienen una gran experiencia a partir de los casos a los que dan seguimiento de todo lo que sucede mal en la investigación, en el proceso. Porque sabemos que, pues lastimosamente, las instituciones involucradas en la investigación y persecución penal, pues todavía tienen mucho trabajo por hacer para lograr garantizar plenamente el acceso a la verdad y la justicia. Entonces, solamente recordar que el protocolo de Minnesota establece los estándares, las buenas prácticas, las directrices, aquello que sí o sí se debería mínimamente de cumplir. Partiendo de que pues la investigación debe necesariamente seguir una estrategia, y José Pablo lo mencionaba, no se puede solamente partir de una sola hipótesis, sino se tienen que contemplar una serie de hipótesis, y este proceso continuo de recolección de información pues tiene que seguir una lógica, ¿no?, seguir una estrategia en la que podamos determinar hechos, esto tal cual proviene del protocolo de Minnesota, determinar hechos, preservar el material y determinar la identidad de posibles personas responsables. En el caso de la desaparición,
por supuesto que también contempla, como ya lo decía José Pablo, la suerte y el paradero de la persona desaparecida. Entonces, cuando hablamos de entrevistas, pues la primera pregunta es, pues, ¿entrevistar a quién? El protocolo de Minnesota contempla varios supuestos, principalmente, pues, víctimas, testigos y personas sospechosas. Lo que yo les voy a contar cuando les hagamos llegar, si es que no lo han googleado, de todas formas nosotros se los vamos a hacer llegar al final del curso. El protocolo de Minnesota, cuando ustedes lo ven, pueden ver por una parte que tiene una serie de, bueno, este es el índice del lado izquierdo, la imagen del lado izquierdo es el índice y del lado derecho es igualmente la tabla de contenidos, pero correspondientes a una serie de directrices detalladas. Es decir, todo esto que está aquí del lado izquierdo viene a mayor detalle, a mayor profundidad del lado derecho. Entonces, lo que yo les voy a platicar proviene del apartado C, ¿no? de este capítulo sobre desarrollo de la investigación, puntualmente sobre entrevistas y protección a testigos, pero también del apartado sobre directrices detalladas sobre las entrevistas. Partimos de que el objetivo, pues obviamente, es recolectar información. Y el protocolo de Minnesota señala que si se realizan correctamente, las entrevistas pueden facilitar información exacta, fidedigna y completa al proceso de investigación. Por el contrario, si se realizan de forma incorrecta, pueden perjudicar la investigación y poner a las personas en situación de riesgo. También pueden poner en riesgo el conjunto de la investigación. Y aquí quiero detenerme para mencionar nuevamente algo que el propio protocolo contempla y que es parte del derecho internacional de los derechos humanos, que es la prohibición de la tortura. Y hay sobre eso también manuales de Naciones Unidas, puntualmente uno, sobre cómo entrevistar a personas sospechosas, o inclusive personas que ya están privadas de la libertad, a lo mejor ¿no? O que son personas imputadas, acusadas en el proceso penal, ¿no? Una entrevista mal ejecutada, una entrevista en la que, contrario a derecho, se somete a la persona a tortura, pues puede también afectar el conjunto de la investigación y del proceso penal. El protocolo de Minnesota parte de varios principios, pero dos que quisiera yo destacar son estos, ¿no? De acuerdo a los estándares del protocolo, las entrevistas deben de poder ofrecer máximo acceso a la justicia a las personas afectadas y mínimos efectos negativos en las personas entrevistadas. En Naciones Unidas partimos de un principio que es no hacer daño. Entonces, al momento de pensar de la estrategia, ¿no? Cómo vamos a abordar esta entrevista, pues es importante tener en cuenta estos dos elementos, son la base para la conducción de las entrevistas. Y además el protocolo señala específicamente que debe prestarse especial atención a la hora de entrevistar a familiares de una persona fallecida o una persona desaparecida, o a quienes hayan presenciado un delito a fin de evitar infligirles un nuevo trauma. En las directrices detalladas del protocolo de Minnesota contempla, digamos, directrices para 3 momentos de la entrevista, ¿no? Antes de la entrevista, toda la etapa de preparación, el durante, ¿no? ¿Qué pasa durante la entrevista y al terminar la entrevista? Entonces, estas diapositivas pues están organizadas bajo esa lógica. ¿Qué se debe hacer antes de realizar la entrevista de acuerdo al protocolo? Pues definir la finalidad de la entrevista y su función dentro de la estrategia general de la investigación. Reunir documentos, fotografías, otras informaciones que puedan ser útiles durante la entrevista. Si estamos con una persona y tenemos alguna fotografía, alguna nota, yo qué sé, ¿no? Que podamos hacer referencia. Usted conoce a esta persona, ha escuchado algo sobre estos hechos, en fin, materiales que puedan ayudar a recolectar, a que la entrevista sea mucho más fructífera.
También identificar aspectos esenciales a tratar durante la entrevista. Si hay aspectos, preguntas específicas que en este momento tenemos a partir del cruce de otras informaciones, pues contemplarlas, aprovechar esos momentos que se tienen conversando con otra persona. También preparar la entrevista en función del perfil de la persona, y ahí el protocolo recupera o recuerda que en función del origen étnico, el género, la religión, la edad, debemos de poder hacer ajustes tanto al contenido de la entrevista como a cómo se conduce la entrevista. Y el protocolo contempla pues algunos aspectos que les voy a mencionar. Claramente se parte de la premisa de que si, por ejemplo, se va a entrevistar a un niño, a una niña, pues la persona que va a conducir la entrevista tiene que estar capacitada para poder interlocutar, dialogar con un niño o con una niña, asegurando no hacer daño, asegurando no generar nuevos traumas y al mismo tiempo poder obtener información que sea útil para efectos de la investigación. Y también realizar una evaluación de riesgo. Aquí el manual presta mucha atención a la seguridad de las personas con las que las y los funcionarios conversan para efectos de poder extraer información relevante para la investigación. Y ahí, digamos que se parte de la idea de que antes de acercarse a una víctima, a un testigo, el Ministerio Público, el policía, quien sea que vaya a realizar la entrevista, se tiene que hacer una evaluación sobre la situación de riesgo en el que está la persona, para poder identificar si se tienen que adoptar medidas para proteger a esa persona, como pueden ser, por ejemplo, la protección física, la protección de la identidad, la reubicación o inclusive la inclusión de esa persona en un programa de protección a testigos. La siguiente etapa pues es propiamente ya el inicio y el desahogo de la entrevista. El protocolo de Minnesota igualmente considera principios para esta etapa de la entrevista. Y bueno, pues parte de que los entrevistadores deben de presentarse, manifestar su afiliación, comunicar el propósito de la entrevista y el uso que se le dará a la información que se obtenga. Definir el método de registro, que esto debe de ser de la mano de la persona que la entrevista, si la persona está de acuerdo en que se grabe la entrevista o no, o bueno, pues como alternativa poder llevar un registro escrito de la entrevista. Importante recabar el consentimiento informado de la persona entrevistada. Les iba a mencionar algo puntualmente en relación a eso, pero en función del tiempo, si sale en las preguntas, lo podemos abordar. Luego, utilizar lenguaje neutro y respetuoso con las sensibilidades culturales, muy importante, y ustedes lastimosamente seguramente lo han vivido más de una vez. Evitar preguntas que impliquen colocar a la víctima en una situación de nuevo, experimentar un nuevo trauma, o que la persona que se entrevista se sienta estigmatizada, culpabilizada. Mantener un criterio abierto, ser objetivo y no emitir juicios. Finalmente, pedir a la persona entrevistada que describa, esto ya es, digamos, el inicio de la entrevista, cómo se da pie para que la persona pueda compartir lo que sabe, ¿no? La información con la que cuenta, pues que describa de la mejor manera todo lo que sepa. Y el protocolo recomienda, pues, al menos en un inicio, plantear preguntas abiertas. Muy importante, ya se los venía diciendo, el protocolo establece claramente que se debe observar a la persona entrevistada a lo largo de toda la entrevista para detectar señales de reaparición de un trauma. Y en función de eso, pues, mantener siempre abierta la posibilidad de hacer pausas o inclusive poner fin a la entrevista cuando sea apropiado. En el caso de que la persona entrevistada que ha sufrido un trauma, no es raro que la persona no recuerde hechos o lugares o tiempos importantes, y eso no necesariamente pone en duda lo que está diciendo.
Un elemento importante aquí es que la persona entrevistada debe siempre sentir la libertad de que es ella la que decide sobre la entrevista. Lo que me refiero es, la entrevista siempre es voluntaria y si la persona no quiere participar en ella, debe de poder decir, bueno, eso no lo quiero contestar o eso no lo recuerdo o prefiero en este momento hacer una pausa o inclusive necesito dar por concluida la entrevista, quizá después continuar en otro momento, en fin, ¿no? Pero que la persona pueda sentir pues la confianza y la libertad para decir eso. Como les decía, el protocolo establece la necesidad de adaptar, de hacer ajustes en función de si se tratan de personas, por ejemplo, niñas, niños, personas con discapacidad, víctimas de violencia sexual, etnia, se requiere intérprete sí o no, ¿no? También hay un apartado sobre precisamente el uso de intérpretes y los principios a los que se debe adherir la persona que interpreta. Determinación de los hechos, pues finalmente el objetivo de la entrevista es poder determinar, como se los decía en un inicio, determinar hechos, determinar la posible identidad de perpetradores, ¿no? Determinar posibles lugares donde se halle la persona desaparecida. Entonces, parte de estos principios pues, es establecer una relación positiva con la persona con la que se conversa, comenzando con preguntas que no susciten controversia ni resulten sensibles para la persona. Establecer la relación de la persona entrevistada con los hechos, ¿no? ¿Qué relación tenía usted con la víctima o dónde se encontraba en función del lugar donde ocurrieron los hechos, etcétera? Formular preguntas abiertas para comprender el cuadro global y evitar preguntas que susciten una respuesta determinada. Es decir, ¿verdad que era azul, no? La playera que traía, no. Y bueno, pues por supuesto que a lo largo de la entrevista, si hay datos que requieren aclararse, pues sí es válido regresar a puntos específicos o empezar a hacer preguntas más acotadas para efecto de tener la claridad que se requiere. Preguntar si la persona entrevistada cuenta con documentos u otros materiales que permitan apoyar o ampliar la información compartida o inclusive pedir sugerencias sobre si hay otras personas a las que potencialmente también se podría entrevistar. Esto ya se los decía al inicio, ¿no? Un principio que establece el protocolo es actuar con honradez e integridad. Recuerda que recurrir a la coacción, al engaño u otros medios ilícitos para extraer información u obtener una confesión podría tener como consecuencias que el tribunal excluya determinadas pruebas y pues que en ningún caso se puede recurrir a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Para terminar la entrevista, el protocolo establece pues que se debe permitir a la persona entrevistada corregir o aclarar puntos sobre la entrevista, preguntar, bueno, esto ya se los dije, si tienen nombres de personas que puedan potencialmente aportar más información y previa autorización obtener materiales a los que se haya hecho referencia, por ejemplo, como puede ser una fotografía u otros datos. Y finalmente, examinar las medidas de seguridad que en su caso se deberían de implementar, ¿no? Y las formas de estar en contacto. Nuevamente regresando a la importancia del riesgo y de no colocar a la persona en una situación de vulnerabilidad. Eso sería todo por mi parte, Anaí. Muchísimas gracias, gracias a Denise, a Gilberto, a José Baraybar por las aportaciones en esta mesa. Me gustaría como que pudiéramos hacer algunas preguntas que ya se plantearon en el chat. Eh, por ejemplo, para Gilberto Santana, un poco nos decía esto, preguntaban esto de la reparación del daño, si se puede pedir después del juicio y si esto también aplica si es un caso de desaparición forzada. Muchas gracias, Anaí. Perdón que no encienda la cámara, pero tengo problemas con mi conexión. Efectivamente, puede promoverse un incidente de reparación del daño después del juicio o también acudir al juicio de amparo, al amparo indirecto para solicitar la reparación del daño.
¿no? Ambos mecanismos lo que buscan, pues, es mantener vigentes los derechos constitucionales de la víctima y que son irrenunciables. Claro que puede proceder en el caso de desaparición forzada. De hecho, pues la ley especial contra la desaparición forzada está hecha precisamente para reparar el daño en la medida de lo posible por estos mecanismos y es perfectamente procedente. Muchísimas gracias. Para José Pablo, nos preguntan, ¿en dónde se piden las sábanas de llamadas y a dónde se puede acudir para que se haga dicho análisis? A ver, claramente las sábanas de llamadas tienen que pedirle a una autoridad judicial. Digamos. No es algo que simplemente se pida, tiene que ser un pedido de la compañía telefónica con un mandato judicial. No hay otra forma. Las formas de analizar las sábanas de llamadas, una vez que se tengan, ya es otra discusión. Y creo que hay muchas formas de poder hacerlo. Pero las sábanas de llamadas son un pedacito dentro de una cantidad de pruebas más amplia. No se trata simplemente que una sábana de llamadas ya sea algo, porque lo que la sábana de llamadas hace es básicamente mostrar la actividad del teléfono. No quiere decir que la persona que está siendo buscada tuviera el teléfono con ella. Es el teléfono que está encendido. O sea, puede ser otra persona la que llame. Entonces, quiero decir por eso que tener mucho cuidado con esto. Quiero decir, son muchos tipos de evidencia que se van asociando. No es un tipo de evidencia que sea la que nos va a decir, así fue, digamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto para no quedarnos colgados nuevamente de temas técnicos, como que hay una varita mágica de algún tipo, hay algún tipo de técnica que lo soluciona todo, porque no la hay. Es una combinación de elementos. Ujú. Un poco vinculada como a esta pregunta de la sábana de llamadas, dice, yo tengo la sábana de llamadas, pero no tengo ese análisis que se mostró, que mostró en su presentación. ¿Quién hace o dónde se puede solicitar el que se haga ese tipo de análisis? Una, una muy buena pregunta. Estamos tratando de entender si es que hay una manera de trabajar o muchas maneras de trabajar. Hemos estado revisando varias formas de, digamos, de investigar hechos que componen tipos de evidencias parecidas o similares, como sábanas de llamadas y otras cosas, y claramente no podría decir que no hemos encontrado una forma, supuesto como cada quien hace lo que le parece mejor, pero por ejemplo, algo muy común que hemos podido notar es que, a ver, ¿cómo decirlo de manera simple? Una antena, ¿no es cierto?, tiene un rango, va a ser como un abanico, ahí está, tiene como un abanico. Esa antena tiene una coordenada, ¿cierto?, que la fija en el espacio. Entonces yo sé dónde está la antena. Puedo tomar un Google Maps y llegar a la antena. Pero entre la antena y el teléfono que se comunica a través de antena, hay, hay otra medida que se llama un azimut, ¿ok? Que es otra medida, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, tengo que calcular este ángulo de alguna manera entre la antena y el teléfono que le está utilizando y además el abanico dentro del cual la antena abarca un espacio para poder entender el área donde ese teléfono se está conectando. Lo que hemos visto, por ejemplo, es que en muchos casos la búsqueda si la búsqueda física se realiza en la zona de la antena, pero en la antena no vas a encontrar nada más que una antena, porque no es que la persona esté subida en la antena llamando de la antena. Tú puedes estar a X cantidad de kilómetros o de metros de la antena y te estás comunicando a esa antena. El mejor ejemplo es si tú andas por la calle y sacas tu móvil y te conectas y hablas con alguien, ese teléfono en la calle donde estés se va a comunicar o se va a conectar a una antena en particular, pero no quiere decir que tú estés en la antena. No sé si me dejo entender. Entonces es un poco más complicado el tema y lo que vemos es que hay un poquito de todo. Es decir, creo que es una cosa muy ad hoc, aunque puede ser que haya gente que también que lo hace muy bien, ¿no? Lo ignoramos.
Muy bien, muchas gracias. Ahora damos la participación. Nada más para Denise, quisiera preguntar, eh, ¿qué se puede hacer cuando el reporte de desaparición de la fiscalía tiene fallas o le falta información? Justo estaba viendo esa, esa pregunta. A ver, le voy a pedir a Gil que me ayude con esa pregunta. Gil justo al inicio explicaba que la figura del juez de control con la reforma, eh, digamos que es una figura que adquiere muchísima, que se crea y que tiene muchísima relevancia, ¿no? Finalmente, si en el curso de la investigación se han detectado muchas fallas y sabemos eh, que desgraciadamente muchas veces son ustedes las que recolectan información, las que la acercan al Ministerio Público, ¿no? Si ustedes están observando que la carpeta no se mueve, que no se realizan actos de investigación, pueden acudir al juez de control, porque finalmente pues es quien tiene, digamos, esa autoridad. Eh, no sé si quieras, Gilberto, complementar esa información. Yo lo vincularía también a la pregunta de Marcela sobre quién me puede hacer ese análisis. En teoría debería de ser el Ministerio Público el que pida el análisis a los servicios, a los peritos y forenses, ¿no? Y potencialmente podrías recurrir al juez de control precisamente para que se haga ese análisis si no se ha hecho. Estaba yo tratando de pensar en si habría o lograba yo identificar iniciativas, proyectos civiles, ¿no? Que provengan de la sociedad civil, eh, que puedan hacer ese trabajo. Yo en este momento no lo identifico, pero, pero voy a tratar de indagar a ver si algo se me ocurre en ese sentido. No sé si Gilberto quieres también complementar. Denise, muchísimas gracias. Sí, nada más añadir que en caso raro ¿Me de puedes que pedir el a Nancy juez, que nos mandes? de que el juez tampoco hiciera caso al pedimento de la víctima o de la persona que recurre a su jurisdicción, queda también expedita la vía del juicio de amparo. Es decir, tenemos tres niveles de control de la investigación: el propio Ministerio Público, el juez de control y los jueces de amparo. Así que esto, por lo menos en la letra de la ley, garantizaría una buena investigación, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. También hay una pregunta para José Pablo sobre el programa con el que se hacen estos análisis. El programa este de para hacer asociaciones SCAN, si es de libre acceso o se tiene que pagar una licencia. Es de libre acceso, no hay ningún tipo de licencia ni nada por el estilo. El tema solamente, y eso lo he dicho en varias ocasiones, este programa principalmente requiere un servidor. No es un programa que lo tengo en mi computadora y listo. Por lo tanto, la lógica es que sean pues, organizaciones de algún tipo, o instituciones de algún tipo que puedan tener un servidor donde puedan almacenar esos datos, porque no es simplemente algo que tengo en mi computadora, pero sí, es de código abierto, es una cosa libre, no hay un costo de ningún tipo. Pero nuevamente, esta es una herramienta, parte de otra cantidad de herramientas para poder ir asociando elementos. O sea, nuevamente, scan solo no me va a resolver la vida. O sea, entendamos básicamente eso. Sí, ayuda mucho, ciertamente, pero no es tampoco el elemento que por sí solo va a resolver todos los problemas que tenemos, ¿no? Pero es un Ujú. pedacito. Sí. Pensando como en esa misma línea de preguntas que tienen que ver con esta parte técnica, ¿cuánto tiempo atrás se pueden investigar los números de teléfonos y si se puede obtener o determinar la distancia en donde se encontraban esos teléfonos?
Esa está complicado. Yo no sé en el caso de México, por ejemplo, cómo funciona con los números telefónicos. En otros países los números telefónicos son reciclados. Entonces puede ser que uno encuentre una tarjeta SIM, ¿no es cierto? Físicamente hablando, pero que el teléfono vuelva a ser activado, pero básicamente con otro operador o dado a otra persona. O sea, no es que el teléfono desaparece y crea números ad infinitum, ¿no? Es una posibilidad. Yo no sé cómo ocurre en México, eso sí lo ignoro totalmente. Normalmente, las compañías telefónicas normalmente tienen una cantidad de antenas, de sus propias antenas, o las antenas de otras compañías en la medida que tengan acuerdos de cooperación. Y en esa medida, básicamente, los teléfonos que funcionan en esos rangos van a tener que tener la siguiente información. El teléfono en cuestión, si es que este teléfono recibe una llamada y de quién la recibe, si este teléfono llama y a quién llama, o si usa simplemente datos, ¿no? En caso de un teléfono inteligente. En cada uno de estos casos va a tener las coordenadas de la antena a la cual se conectó para hacer la llamada o usar los datos y el llamado azimut, que es es este ángulo, por decirlo de alguna manera simple, entre la antena y el teléfono. Pero que trato de explicar, estamos hablando del teléfono operado por un ser humano y estamos asumiendo que el ser humano en cuestión que estamos buscando está operando ese teléfono, lo cual no es algo demostrable. Si a mí me roban el teléfono, por ejemplo, y alguien usa mi teléfono con mi identidad, o sea, no lo ha borrado, no quiere decir que lo esté usando yo. O sea, digo eso solamente como un elemento de cautela, porque si no sería demasiado fácil, ¿no? Ujú. Sí, como nos dice Marcela, es verdad, aquí en México efectivamente los números son reciclados, ¿no? Y eso también es una problemática. Y también un poco como se puede solicitar al Ministerio Público, como ya se señalaba, pero a lo mejor pensar un poco en que tienen que ser personas que tengan esta expertise en geolocalización, en análisis de datos, minerías de datos, como para solicitar que se haga esa búsqueda de la persona especialista puntualmente, ¿no? Y ya que la información, como dice José Pablo, se analice de manera integral en conjunto con otros elementos que estarán presentes, ¿no? Pero creo que siempre saber cómo a la persona experta a la que se le puede ir a solicitar es de mucha utilidad porque a veces los ministerios públicos o las fiscalías pues te dicen no sé a quién solicitar eso y pues no sé cómo lo van a hacer, ¿no? Sí. Y Eh, para todos, perdón, José Pablo, sí. sí, perdón, eso es solamente para añadir a este elemento. Es muy importante, es algo, no me canso de repetirlo, que el proceso investigativo tiene que ser multidisciplinar. No, el tema no es solamente buscar a un especialista en un detalle que no se pueda comunicar con alguien que no sea un especialista en ese detalle, pero alguien tiene que entender que por más que la persona no posea la expertise de hacer ciertas cosas, hay otros que sí, pero es ¿para qué? ¿Qué cosa pregunto? Ese es lo más importante. Quiero que me hagan un análisis de, ok, pero ¿de qué? ¿Para qué? ¿Para obtener qué? Porque yo puedo analizar básicamente todo para todo, pero no todo sirve. Es decir, puedo hasta pedir en qué impresora imprimieron la sábana de llamadas, pero eso no me va a servir probablemente de mucho. Entonces el tema es, hay que saber qué estamos tratando de asociar con qué, para pedir también cosas que sirvan para algo. Porque a veces, y podemos ponernos también del lado de los los peritos pueden decir, pueden responder a una pregunta mal formulada de la mejor manera que puedan, sin mala intención, pero puede ser que la respuesta no sea la que la persona que investiga necesite, pero también no ha sido capaz de poder formularla de una manera correcta, ¿no? Es importante decir eso también. Sí, tenemos varias preguntas, pero también por cuestiones de tiempo tenemos que ir haciendo como un cierre. Hay dos preguntas que quisiera condensar que tiene que ver con, ¿hay algún curso o capacitación de criminalística o criminología para poder investigar por propia cuenta? Y también el tema relacionado con los amparos, ¿no? ¿Cuánto cuesta tramitar este tipo
de recursos o de juicios, ante quién y cómo es que se tendría que proceder. Es abierta, ¿no? A quien quiera responder. Adelante, Gil. Gracias, Denise, gracias, Anaí, gracias, José. Pues miren, la verdad es que son preguntas que no tienen una respuesta, digamos, unitaria, ¿no? Un procedimiento de amparo en este contexto se lleva ante los jueces de distrito que forman parte del Poder Judicial de la Federación. Imaginemos que está hasta arriba la Suprema Corte, luego los tribunales colegiados y los plenos de circuito, y abajo está los jueces de distrito. ¿No? Entonces, habría que llevar los amparos ante jueces de distrito vía amparo indirecto, como lo señala la ley de amparo. Ahora, ¿cuánto cuesta un amparo? Pues depende del despacho o si lo quieren llevar vía algún colectivo de víctimas o alguna asociación o incluso ante las unidades especializadas ¿cómo se llama? De la Comisión Nacional de Víctimas, por ejemplo, que debe de ser gratuito. El problema es que seguramente pues estarán rebasados de trabajo, dada la problemática humanitaria por la que atraviesa este país, y pues tomará un gran desembolso de tiempo llevarlos por esa vía. Pero un amparo pues depende del despacho, depende del tiempo que trate, depende de cómo cobre ese despacho, varía mucho. Lo que sí les puedo decir es que no son servicios ni rápidos ni baratos. Es como una atención médica de alta especialización que requiere altos conocimientos técnicos y que debe de ser llevado por especialistas. Puede ser un penalista, puede ser una persona especialista en juicio de amparo, etcétera. Si hay más dudas sobre esto y me lo permiten los organizadores, pues yo puedo ofrecerles, ponerles en contacto con algunos litigantes especializados y que pudiéramos ayudar un poco con establecer la conexión. Muchísimas gracias. Sí, justamente eso, por las inquietudes que estamos viendo en el chat, sabemos que hay como muchas dudas que quisieran externar como casos en específico. Entonces, ante eso y para poder hacer el cierre de esta mesa y dar seguimiento al programa, lo que vamos a hacer es compartirles en el chat los datos tanto de Gilberto como de Denise para que puedan acercarse y eso pueda transformarse en una asesoría o en un acompañamiento. Entonces, con esos datos creo que podremos como ir dando cierre y agradecerles muchísimo su participación. Vamos a dar por terminada esta mesa de investigación y entrevista de testigos y vamos a seguir con el conversatorio sobre recolección y preservación de pruebas.